Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la tercera sesión del curso virtual especializado en auditoría forense. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF por la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración por parte de la doctora Nail a favor de nuestros suscriptores. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar la planeación de la auditoría forense. Es decir, a lo largo de estas charlas hemos visto las generalidades de la auditoría forense. Recordemos que una de las fases para realizar una auditoría financiera es la planeación. La planeación nos sirve como punto de partida con el fin de realizar una adecuada estructuración, programación de los diferentes procedimientos de auditoría. ¿Qué procedimientos de auditoría vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfocar nuestro trabajo? ¿Qué es lo que buscamos establecer mediante la obtención de evidencias, de pruebas para determinar, para soportar nuestro informe de auditoría forense? Es decir, este es el punto de partida. Si nosotros estuviéramos trabajando desde el punto de vista de un taller de hipotético respecto a cuál va a ser el resultado, aquí es donde tenemos la premisa fundamental. Aquí en esta fase de la planeación de auditoría forense, lo que hacemos es establecer esa premisa, esa hipótesis, para llegar a un resultado. Entonces, de la misma forma, esta fase de planeación, no solo para la auditoría forense, sino para cualquier auditoría financiera, en general nos sirve para establecer ese punto de partida. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro trabajo? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Recordemos que en clases anteriores, cuando veíamos las generalidades de auditoría forense, también enmarcamos esas diferencias. Y quizás una de las diferencias más importantes es que esa auditoría financiera pues se realiza sobre la totalidad. Estamos analizando la razonabilidad de los estados financieros. Claro, nosotros tenemos que hacer una evaluación del control interno de la compañía. Tenemos que realizar una verificación de sus indicadores de fraude, pero ya con la auditoría forense, lo que se busca es, teniendo en cuenta este punto de partida que nos ha arrojado la auditoría financiera, vamos a escudriñar un poco más y vamos a analizar de una forma más puntual la existencia o no de fraude, de algún tipo de delito económico, para lo cual es necesario que tengamos en cuenta como el siguiente paso a paso que debemos realizar para la planeación de esta auditoría forense. Lo primero que tenemos que hacer es entender el negocio. Es decir, nosotros como auditores forenses, recordemos que también les he dicho que este es un grupo interdisciplinario, no está solo en cabeza de una persona que sea un contador o un administrador o de pronto un ingeniero. Es un grupo interdisciplinario. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que se busca establecer es cuáles fueron esas evidencias, ese elemento material probatorio que vamos a detectar, que vamos a encontrar para soportar nuestra opinión. Es decir, se nos llama para trabajar como auditores forenses en una empresa que está dedicada a la captación ilegal de recursos. Se supone que hay una denuncia, llega a la fiscalía y lo que se busca es
verificar a través de nuestra auditoría forense si en realidad eso está sucediendo o no. ¿Cómo debemos actuar? Tenemos que entender el negocio a qué se dedica, cuál es su objeto social, quiénes son sus representantes legales, cómo podría llegar a captar dinero de forma ilegal, o sea, cómo después de un universo así gigante, cómo cada vez tenemos que ir aplicando diferentes procedimientos para llegar a un punto. Entonces, listo, tenemos una compañía que está registrada, por ejemplo, ante la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Valores del país. Entonces, ha cumplido con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Entender ese negocio, entender cuáles son las entes de control a los cuales tiene que reportar. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer seguimiento sobre esos reportes que realizó la empresa. Tenemos que tener un experto que tenga conocimiento del manejo de esa información financiera. También, ¿qué tenemos que identificar? Tenemos que entrar, por ejemplo, a los entes de control, a la Cámara de Comercio, en el caso de las entidades, cuando se constituye una entidad, una empresa, cómo se ha constituido esa empresa, quiénes son los representantes legales, entrar a revisar si dentro de esa compañía hay un manual de ética de gobierno corporativo. ¿Para qué? Para empezar a mirar si de pronto como política estaba la mitigación de riesgo de conflicto de interés, etcétera, etcétera. Entonces, si ven que poco a poco tenemos que empezar a analizar, a escudriñar como un punto de partida que nos dice la Fiscalía, vamos a verificar si la empresa XYZ ha realizado captación ilegal de dinero. Entonces vamos, un abogado nos indica, mire, la captación ilegal de dinero implica que la compañía o la empresa, a pesar de que tienen su objeto social, captar dinero de la comunidad, de las personas, se ha identificado o hay una denuncia que identifica que hay un posible, una captación ilegal. De pronto, por ejemplo, a través de una pirámide. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que analizar, trabajar, hacer una mesa de trabajo con las personas que hacen parte de ese equipo de auditoría forense para el entendimiento del negocio, para salir un punto de partida. Entonces, vamos tomando como punto de partida este presunto delito económico. Lo que vamos a hacer es, bueno, entonces la persona encargada, por lo menos del área de sistemas de información, de tecnologías de información de la compañía, cuáles eran sus funciones, cuál era su papel, qué debía hacer. Esa persona, por ejemplo, en el manual de procedimientos de la compañía dice, o por ejemplo, no existía manual de procedimientos, cada quien hacía lo que quería. Por ejemplo, la revisoría fiscal para Colombia, la auditoría externa, no, aun cuando había realizado durante los últimos 5 años auditorías externas de los estados financieros, nunca había evidenciado esas deficiencias de control interno, por ejemplo. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo ese entendimiento general del negocio, están llegando más datos, vamos a procesar más cosas que nos van a dar indicio respecto a qué, respecto a algún objetivo. El objetivo es la identificación de ese presunto, de ese posible delito económico. Entonces, ahí es cuando tenemos que tomar un universo, sentarnos, analizarlos con nuestro equipo de trabajo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de sistema de la información, desde el punto de vista financiero, nosotros como contadores, de pronto incluso si tenemos a la mano una persona que conoce muy de experto, es experto en la parte de procesos, de procedimientos, de matriz de riesgo, que nos ayude a identificar este tipo de anomalías. Por lo tanto, el siguiente punto es la identificación de riesgos e identificadores de fraude. ¿Cómo vamos a hacer esa identificación de riesgos? ¿Cómo vamos a verificar si hay indicadores de fraude? Igualmente, eso nos va a llevar a ¿qué? A una evaluación del control interno. ¿Por qué? Porque para que ocurra
un delito económico al interior de una compañía es porque o ya está debidamente estructurado y los entes de control o de auditoría externa han pasado por encima de esta evaluación de control interno. Es decir, aun cuando se supone que cuando una firma de auditoría certifica, dictamina los estados financieros de una compañía, está validando la razonabilidad de las cifras y está realizando una evaluación de control interno, muchas veces, y han habido casos sonados a nivel internacional, que la misma auditoría, aun cuando encuentra los hallazgos, no los pone de manifiesto. Incluso participa omitiendo su función ante la sociedad. Entonces, ahí es importante empezar a revisar qué ha hecho el auditor externo, cuáles fueron los informes, los dictámenes de ese auditor externo. Y por ende, ¿cuál es la matriz de riesgos de la compañía? Tenemos que entrar a analizar, tenemos que entrar a revisar esa matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra función como auditores forenses? Como auditores forenses, lo que tenemos es que revisar de lo que pasó, de lo que tenía la compañía que hacer y que no hizo o que dejó de hacer, ya sea por omisión o por comisión, cómo se llegó a esos hechos para cometer ese delito económico. Entonces, para que nosotros miremos, analicemos, rastreemos hacia atrás lo que sucedió, pues tenemos que tener en cuenta lo que se supone que el auditor externo debió haber hecho y en su momento no hizo, haber reportado, haber identificado, haberle informado al máximo ente de toma de decisiones de la organización, de la compañía respecto a esas falencias. Importante, la aplicación de las normas internacionales de auditoría. Cuando nosotros vimos generalidades, ¿qué analizamos? Que para nosotros soportar nuestro dictamen ante un juez en un proceso judicial, lo primero que tenemos que establecer, mostrar al juez, es con qué técnica de aceptación a nivel internacional estoy realizando un informe de auditoría. Entonces, yo debo decir que este dictamen, que este informe pericial fue realizado con técnicas, procedimientos de auditoría que establecen o están establecidos o son requeridos por las normas internacionales de auditoría. Entonces, les estoy diciendo a todos que tanto a la defensa como a la fiscalía, al ente acusador, que nosotros realizamos nuestro trabajo de acuerdo a esos parámetros establecidos en las normas internacionales de auditoría, en esos estándares internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos haciendo un trabajo que se supone ya había hecho el auditor financiero, el auditor externo, que se supone es identificar esos indicadores de riesgo, esos indicadores de fraude. Entonces, ahí es cuando tenemos que entrar a analizar qué papel se realizó, por qué se llegó a presuntamente a ese delito, cuando se supone que hay un ente o hay unos entes de control que en teoría debían haber detectado esas banderitas rojas frente a qué, frente a ese riesgo de indicadores de fraude. Entonces veamos un poco, veamos acá un resumen muy pequeño, muy corto, respecto a normas internacionales de auditoría. La NIA 200 nos habla del objetivo del auditor independiente. Esta NIA trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las normas internacionales de auditoría. NIA 315. Identificación y valoración del riesgo. Esta NIA
trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la organización. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, es obligación de un auditor externo, cuando va a dictaminar los estados financieros, realizar la identificación y valoración del riesgo. Quizás el punto más importante, más que el análisis de las cifras contables. Cuando usted recibe una auditoría y va a realizar una auditoría externa, siempre en la planeación de esa auditoría se debe identificar y valorar el riesgo. Y se debe, si usted identifica algún factor de riesgo, inmediatamente reportar. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante la responsabilidad de ese auditor externo por no haber informado. Claro, cuando yo como auditor forense verifico, reviso los estados financieros, verifico e identifico que hay un riesgo asociado a fraude, la primera pregunta que como auditor forense voy a hacer es ¿y qué sucedió con el informe del auditor externo? Entonces, es importantísimo que aquí prime la parte de independencia, de escepticismo profesional, porque se supone que inicialmente la persona que hace la auditoría externa es el primer control, es la persona que está en la obligación de realizar esta identificación y esta valoración del riesgo, tal como nos lo indica la NIA 315. Respuestas del auditor, NIA 330. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuesta a los riesgos de incorrección material identificado por el auditor. Importante, ¿cuáles fueron esas respuestas del auditor? ¿Frente a qué? Frente a los riesgos de incorrección material identificados por el auditor. Es cuando yo, aunque sé que la compañía, yo auditor externo, sé que la compañía, la gerencia, el directorio de la organización está alterando, está efectuando algún tipo de error material que está afectando los estados financieros y yo como auditor no doy ninguna respuesta que ante terceros, ante los entes de control, porque es posiblemente todo el directorio, la compañía como tal, que está incurriendo en ese hecho. Y yo como auditor externo estoy en la obligación de decirlo, de mostrarlo, de reflejarlo, de denunciarlo a los entes de control. NIA 530, muestreo de auditoría. Esta NIA es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Importantísimo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy auditando estados financieros, yo aplico muestreo de auditoría. Totalmente. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy hablando de una revisión de estados financieros de 3, 4, 5 años? ¿Por qué? Porque ese tipo de delitos económicos no son puntuales. Es verdad, durante todo este taller que estamos haciendo de auditoría forense, yo he hablado solamente de un hecho económico puntual. ¿Por qué? Porque no es solamente ese hecho económico puntual, lo estoy haciendo desde el punto de vista didáctico, pero en la realidad, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Que se concatenan una serie de hechos económicos que yo tendría que entrar a revisar. ¿Hasta qué punto yo puedo aplicar muestreo de auditoría y hasta qué punto yo debo realizar una por uno cada uno de los comprobantes de pago, por ejemplo, de los informes de tesorería, de los informes, por ejemplo, de pagos a proveedores, etcétera, etcétera? Entonces, ¿hasta qué punto yo podría empezar a revisar uno por uno? O por el contrario, puedo establecer ese muestreo de auditoría. NIA 320,
importancia relativa frente a la materialidad de las cifras. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto?